Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Mucho está dando que hablar y mucho recorrido ha tenido un vídeo que ayer tuvimos la oportunidad de ver aquí en la tertulia de Interalmería Televisión. Era el vídeo de una interpelación, no, era una maldad por parte de una, no sé si es portavoz de Medio Ambiente, es parlamentaria andaluza por el Partido Socialista, y en la Comisión de Medio Ambiente pues le preguntaba al exalcalde de Almería y hoy consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, le preguntaba, hombre, de 7 proyectos que hay para sellar unos vertederos en toda Andalucía, 5 corresponden a Almería. Dice, hombre, que parece que se le ve a usted el plumero de que barre para casa. Y la respuesta de Ramón Fernández Pacheco pues ha dado mucho que hablar, en positivo, porque evidentemente a mí me agrada que se presuma de ser almeriense y de defender los intereses de Almería, que bastante hemos tenido con un gobierno de la Junta de Andalucía durante 38 años que nos ha negado el pan y la sal. Todo han sido retrasos y yo estoy harto de repetirlo. La Junta de Andalucía ha sido el mayor factor limitante para el desarrollo de Almería. Y Almería podría haberse desarrollado muchísimo más, pero ha sido la Junta de Andalucía la que lo ha impedido sistemáticamente. Ya era hora de que en un momento determinado como este, y hablando de vertederos, que no estamos hablando tampoco de traer el AVE a Almería por el poniente, no estamos hablando de, yo qué sé, de poner aquí un centro de la NASA, que estamos hablando de sellar 5 vertederos. Y encima va el PSOE y lo reprocha. Vamos a recordar ese momento. Un poquito disimular que es de Almería, porque de los 7 que sí se incluyen, 5 son de Almería. Esperemos que sea un error. Soy de Almería, soy de Almería, soy de Almería. Y además, súper orgulloso de ser de Almería, súper orgulloso de ser de Almería. Y es verdad que durante muchos años los gobiernos socialistas han maltratado profundamente a la provincia de Almería, ¿no? Y ahora llega el gobierno y por primera vez tenemos 2 consejeros y yo tengo la responsabilidad de dirigir medio ambiente y evidentemente que voy a invertir en Almería todo lo que necesite. Y voy a intentar además paliar ese maltrato histórico que Almería ha tenido. Lo que nunca esperaba es que el PSOE encima me lo reprochara. Desde la oposición. Vale que desde el gobierno lo hicieron y maltrataron sistemáticamente, pero al punto de que usted como portavoz del PSOE me reproche que invierta mucho en Almería, pues estoy encantado de escuchar la opinión de los socialistas almerienses al respecto. Escucharemos la opinión de los socialistas almerienses, claro que sí. Vamos a saludar a nuestros contertulios de esta noche. Paco Micián, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, ¿no? Todo perfecto, todo... ¿Qué te parece? Todo tranquilo, y con respecto a esto pues no hay mucho más que decir. Eso de una torpeza tan importante, la intervención de la señora del PSOE, de la portavoz del PSOE, que pues bueno, pues que se lo deja al consejero almeriense a rematar como se las ponían, como diría el refrán, como se las ponían a Fernando VII. A Fernando VII, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta es lógicamente irreprochable, es una respuesta normal, y lo que es sorprendente es que todavía haya gente dirigiendo los designios del PSOE y cobrando un sueldo público haciendo este tipo de política. Es que me parece de una torpeza. Yo creo que la chica la habrán puesto ahí de nuevo en el pupitre de aprendizaje de parvulito para explicarle cómo funciona esto de la política. Mire usted, quéjense de otras cosas, pero lo que no se pueden quejar es de que una provincia venga más dinero o venga otro. Y sobre todo en este tema, quiero decir, habría otras connotaciones que, hombre, si faltaran 500 médicos por provincia y trajeran los 500 médicos a Almería y no trajeran el resto, no repartieran equitativamente ese volumen de médicos de contrato en el resto de provincias, pues lo puedo entender, que te quejes, mire usted, hay más problemas, solucione usted problemas parcialmente, a todos por igual, pero esto era absolutamente de las mayores torpezas políticas que he visto en los últimos tiempos. Mari Carmen Mulero, buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿Cómo estamos? Bien. Todo bien, estamos, ¿no? Sí. Estupendo. Bueno, ¿qué te parece? ¿Se debe de presumir de almeriense? Hombre, Ramón Fernández Pacheco tiene que presumir de almeriense porque todos los almerienses y partiendo de nuestra cabeza de lista, que es David Bisbal, y todos le seguimos y somos almerienses hasta la médula. Y por supuesto que siendo tan almerienses defendemos, aunque defendamos otras provincias que todas son preciosas, toda Andalucía, pero Almería sabemos que históricamente está muy abandonada por el PSOE, muy maltratada, como bien ha dicho Ramón, que no se ha cortado un pelo,
y me pareció genial que le diga en su cara ese egoísmo que siempre ha tenido el PSOE, porque ellos se creen los niños bonitos porque tienen su sede en Sevilla y manejan todo el cotarro, que siempre históricamente ellos han tenido mucha autoridad y mucho dominio con el reparto de los dineros. Igual ahora les cuece que aquí en Almería se tapen 3 plantas de los vertederos, que se tapen 3 vertederos, porque Almería tampoco tiene tanta superficie en terreno, y que tenga celos la señorita Encarnación Martínez. Eso. Y entonces, sí, Encarnación Martínez, la chica que la de la empanadilla. Debatiendo con Ramón. Sí. Y puede que sean unos celos reales. Muy bien. Rafa Marto, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, sorprendido. Se ha comentado esto mucho, en las redes. Claro, pero si es que es normal, si es que es como decía Paco, un error estratégico, pero de bulto. Es decir, podría haber dicho la parlamentaria, haberle acusado de decir, hombre, de 7 a hacer 5 en una provincia me parece excesivo, y pedirle explicaciones, como comentaba con el tema de los médicos, ¿no? Esto podía habérselo dicho de otra manera, pero decirle, es que, claro, como usted es de Almería, pues en Almería, pues se lo ha puesto a huevo, porque a partir de ahora, a ver cómo el PSOE se queja aquí de que la Junta no hace inversiones. Me va a decir, no, pero oiga, que sus compañeros se quejan de que se invierte más en Almería que en otras provincias. Claro. O sea, que es que yo creo que es un error. Vamos. Esto yo tuve la oportunidad de estar en una conversación en la que había un consejero doble, de 2 consejerías aquí en Almería. Y hablaba de Luis Pizarro y hablaba de Gaspar Zarrías. Lo que tiene que llegar a Cádiz o a Huelva no lo va a hacer directamente Luis Pizarro. Ya habrá algún consejero que no sea de Cádiz o de Huelva o que sea de Sevilla que lo haga. Lo que vaya a hacer Gaspar Zarrías en Jaén, que no lo haga Gaspar Zarrías, que lo haga otro consejero que no sea de Jaén, que sea de Cádiz, que sea de Córdoba, que sea de Almería. Pero lo que tenga que hacerse en Almería no lo va a hacer el consejero de Almería, para que no se note que barre para casa. Sí. Eso era un argumento, que yo lo escuché hace ya algunos años de esto, no muchos, pero eso yo lo escuché. Entonces, esa es la filosofía del PSOE, hacerlo, pero sin que se note, y preservando, digamos, la figura de aquel que es de la tierra donde se va a beneficiar. Claro, a Sevilla ha entrado lo que no está en los escritos. A Jaén ha llegado también bastante, pero no directamente de la mano de Gaspar Zarrías, ni de Luis Pizarro, que eran los que estaban, los interlocutores de aquella comida. Entonces, claro, es que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Y claro, decía este consejero almeriense, es que Almería necesita muchas cosas, pero todo hay que hacerlo en su momento, y yo no soy la persona más adecuada para tirar de ese carro, pero sí que puedo influir en Sevilla otros consejeros que esa era la filosofía. Claro, lo que pasa es pero parece que Ramón Fernández Pacheco no tiene ese problema, O sea, que si hay que apostar por Almería y él es consejero de la materia que se va a beneficiar a Almería, tira para adelante y se ha terminado. Claro, pero es que me parece lógico. Es que lo otro es muy civilino. Pero, no, sí, pero es que depende de lo que entiendas por hacer llegar dinero a una provincia. Estaban hablando de inversiones potentes, estaban hablando de grandes proyectos. Claro. Aquí estamos hablando de un tema del día a día. Claro, sellar vertederos, del tema o poner esa filosofía, Paco, es que la mantiene. Y mira que hace años de esto, y era cuando estaban en pleno poder en la Junta de Andalucía. También te digo una cosa, comparar a Gaspar Zarrías con esta señora es un poco como comparar, me quedarme callado, ya sabéis mis refranes, pero es como comparar a Dios estamos hablando de una persona de otra calidad política bastante superior a esta señora, nada más viéndole la cara, ¿no? Pero es que a lo que voy es que, por ejemplo, tenemos una consejera de Agricultura y Almería es una potencia agrícola. Es normal que cuando se anuncian inversiones en temas de agricultura lo anuncie la
consejera de Agricultura de Almería y muchas de esas inversiones vayan a la provincia de Almería, sí, señor. Pues Y se hace. es razonable. Y si tenemos, por ejemplo, aquí, que no sé si luego hablaremos del tema de la salina, pues si es un problema que hay en Almería y hay un consejero que está solucionando ese problema y es de Almería, pues normal que el que dé la respuesta sea el consejero, claro, no por ser de Almería, sino porque es el consejero de la materia. De todas formas, es que yo siempre he defendido una cosa, y es que cuando alguien llega al gobierno, me refiero al gobierno andaluz, pero también al gobierno central, lo que debe pensar es en la generalidad, no en su parcela, que estoy convencido que es lo que intentan pensar todos, pero no es como lo vemos los ciudadanos. Los ciudadanos vemos el consejero o la consejera o los consejeros de Almería, de Sevilla, no sé qué. Pero bueno, pero yo me digo, si el Parlamento andaluz, si tiene un consejero de cada ciudad. No tiene por qué. O sea, los consejeros, el presidente de gobierno elige consejeros. ¿Ramón Fernández Pacheco es consejero general? Es consejero de su materia, punto final. Bueno, pero es normal que tire para Almería, y más si ven las necesidades que tiene Almería. Y si esos vertederos son necesarios, llenarlos, cubrirlos, sellarlos. La clave es si son necesarios. Pues si él lo está viendo, si lo son, quiero pensar que sea un poquito imparcial, Ramón, que le tire el trabajar para su tierra, pero si él ha hecho un análisis y él tiene que ser un poquito imparcial, ha visto donde hay esa más necesidad, y en este caso concretamente los vertederos igual se reparte así, pero igual cuando beneficia a Huelva o cuando beneficia a Cádiz, igual no saltan las alarmas. No, sí que aquí quedan muchas cosas pendientes por parte de las responsabilidades de la Junta de Andalucía cuando estaba gobernada por el PSOE. Como hay tanta tarea por hacer que no se hizo en los tiempos del PSOE, que tenía relegada y totalmente olvidada y castigada todo lo que lleva a la provincia de Almería, todo. Pues claro, es que falta todo. Falta asegurar el agua, que por ejemplo antes se decía agua, ya está solucionado el problema, mesa de las infraestructuras, aquel titular, ya tenemos agua barata y para siempre, segura para siempre, ¿os acordáis de aquello? Sí, ¿no? bueno. Bueno, populismo. Pues, nada, pues mentira. Tenemos solucionado el problema de la agricultura y tal y no sé qué, el problema de la infraestructura, pues bueno, pues ahí los tienen, las carreteras, etcétera, etcétera, pues tantas y tantas cosas. ¿Cuántos años estuvimos esperando la 92? ¿Cuál fue la última de toda Andalucía? Pues Almería. ¿Cuántas iniciativas? ¿Cuál es la única provincia o capital de provincia o de pueblo importante de Andalucía que no tiene el Corte Inglés? Pues Almería, porque en el Ejido no está el Corte Inglés, está un hipercor ampliado, etcétera, etcétera. Bueno, y tantas cosas. ¿Por qué? Porque todo no ha sido no hacer o dejar de hacer cosas en Almería. No, ha sido impedir hacer cosas en Almería, porque la Junta del PSOE ha impedido hacer muchas cosas en Almería, muchas, y lo ha impedido de la forma más traicionera y más humillante para los almerienses. Hablaba del Corte Inglés. ¿Qué es lo que hacía la Junta de Andalucía con el Corte Inglés? Se pretendía poner el Corte Inglés en un sitio, ¡pum! La Junta de Andalucía en 5 minutos lo impedía. Las Salle, las Jesuitinas, la estación de autobuses. Es que utilizaba todo. Gabriel Amat quería poner un centro comercial en Roquetas de Mar. Enseguida la Junta de Andalucía utiliza la Comisión de Comercio Interior de la Junta para hacer un estudio falso diciendo que Roquetas no era capaz de absorber esa oferta comercial. Pero a los 4 días ya se quedó corto. Y se puso el centro comercial por encima de la Junta de Andalucía. Querían meter a Gabriel Amat en la cárcel, la Junta de Andalucía. Yo sí, de todo aquello me acuerdo yo. Es tremendo. Pero que Gabriel Amat ha tenido ahí el talante y la fuerza y el saber hacer. Pero es que es todo. Y quería su centro comercial y lo ha hecho, y quería su hospital y lo están haciendo. Ya, claro. Gabriel Amat es que es un tío admirable. Yo es que siempre admiro a este señor. Como alcalde ha sido un sapo, que es un señor que lo veis, mira qué persona más sencilla. Pero el cerebrito que tiene este hombre, esto para muchos lo quisiera yo en la zona de Almería. Pero te puedo poner ejemplos de muchos sitios de la provincia de Almería. Y no hablemos en medio ambiente, en agricultura, en infraestructuras. Es que son tantas y tantas las vertientes donde Almería ha sufrido tanto para que ahora venga el Partido Socialista y se sorprenda. Por cierto, Juan Antonio Lorenzo, secretario provincial del Partido Socialista, precisamente en las Salinas de Cabo de Gata, donde, de ese tema hablaremos a continuación, pues hacía una valoración de la intervención de su amiga Encarna,
la diputada o parlamentaria andaluza que hablaba representando al Partido Socialista en Sevilla. Vamos a escuchar lo que decía Juan Antonio Lorenzo. Yo creo que la comparación entre territorios casi siempre es desafortunada. Venga de quien venga, a mí no me duele en prenda decirlo, pero me parece desproporcionado el aprovechamiento que hace el Partido Popular de una situación, aprovechar un circunloquio, un momento, bueno, quizá una declaración desafortunada de una compañera para alardear y darse palmada en el pecho cuando están permitiendo que la sanidad pública sea un desastre en esta provincia. Ya ha salido la sanidad pública, claro, como estos son de carril, ahora hay que emprenderla con la sanidad pública, después de lo que ha hecho la Junta de Andalucía. Yo sí te digo una cosa, lo de comparar territorio, que yo lo tenía apagado, está claro que no sé era quién así. te llama hasta ahora. Exactamente. Sí, a esta hora de la noche. Entonces fíjate que dice, la comparación entre territorios es una cosa que no es muy afortunada. Claro, por eso lo que hicieron en el Partido Socialista fue eliminar la provincialización de los presupuestos. Pero es que no se... ¿Te acuerdas, Paco? Sí, pero claro, ¿qué es lo que pasaba? Que ahí se descubría dónde estaba, tú comparabas y decías, y todo esto va otra vez para Sevilla, y para Almería esta miseria. Hay que ser razonables, solamente hay que ser razonables. No puedes comparar una provincia de 2 millones de personas con una provincia de medio millón o con una provincia de 400.000. Hay términos relativos también, Paco. Sí, hay términos relativos, pero que hay absolutos. Entonces es normal, razonable, y sería de populista barato y de demagogo malo decir que a Sevilla tiene que llegar menos dinero que a Almería. Claro que no. Imposible. O sea, Sevilla es una provincia con mucha mayor magnitud, Málaga es una provincia con mucha mayor magnitud. Claro. Ahora, antes, durante y hasta ahora, así ha sido a lo largo de la historia, y al final necesita más inversiones porque hay más funcionarios, porque hay más carreteras. Sí, eso es lógico, Paco, si estamos hablando. Ahora, el problema de la Junta no era ese. El problema de la Junta es que además de no dar dinero, la Junta del PSOE te quitaba el que tenía. Además de no dar dinero, te limitaba a que crecieras empresarialmente. Bien, no queremos dinero, no aporte nada, no haga nada. Pero mire usted que aquí hay empresarios que quieren hacer cosas, que quieren hacer inversiones, que quieren hacer infraestructura, que quieren hacer campo de golf, que quieren hacer tal. No se puede. Pero digo yo, pero mire usted, ¿cómo que no se puede en Almería y hay 1000 campos de golf en Málaga? Aquí tenemos 6, o 5, o 7, pero ¿por qué no podemos crecer en campos de golf en el momento que es para el turismo de invierno, tal? Si estamos hablando de campos de golf con autogeneración, que estamos hablando con aguas residuales, que no estamos hablando de aguas nuevas, ¿por qué no? Bueno, pues porque en Málaga habían explotado 10 años antes. 9, me parece, 9 campos, lo que pasa es que ahora al fundirse, y si no quiero exagerar, pero si no hay 300 en la provincia, si no hay 300 en la provincia de Málaga, no hay. Claro. Y en Cádiz. Entonces, claro, de 9 a 300, pues hay una historia. Claro, 300 son una reglamentación, unos procedimientos, unas modificaciones de planes generales, unas aprobaciones de edificación. Pero por eso te decía que ya no es solo en cuanto a las inversiones, sino al crecimiento. Parece normal, y ya lo que no parece normal es que nos llegue la autovía el último, que nos lleguen las inversiones que la Junta paga, porque los maternos los paga la Junta, los últimos, o cuando se fueron ni lo hicieron, que las cosas que pagan como los ayuntamientos estuvieran remodelados en toda Andalucía, incluso de pueblos pequeños, y no estuvieran remodelados en la capital de Almería. En los centros de salud, como por ejemplo la Casa del Mar. Los institutos, las caracolas que dejaron. El Palacio de Justicia, los centros de fotografía. Y el Hospital Viejo. Los centros de fotografía. Inversiones o BIC de cierto interés que han tenido que rescatar a otras administraciones ante la desidia de la Junta de Andalucía del PSOE, como el Cortijo del Fraile, en esta última gestión por parte de la Diputación. Entonces, es que era todo. No era que la autovía llegara tarde, pero hubiéramos llegado primero en los palacios de justicia. No era que la autovía llegara tarde y hubiéramos llegado primero en los mercados centrales que ellos financiaban en toda Andalucía. No, es que llegábamos los últimos en todo. Y luego, lo peor no era llegar los últimos en las inversiones, Antonio. Lo peor, y siempre lo repito como una frase tuya, porque además es una frase de las más importantes que te he escuchado en tiempo, es que además, como eran factores limitantes, pues las pegas, las legislaciones
y la negatividad constante al empresariado almeriense. Y os pongo un ejemplo, si no hay que ir más lejos. Si el campo almeriense hubiera dependido de la PSOE, hubiera dependido de la Junta del PSOE, desde el año 82 aquí no habría más invernaderos. Hombre, claro, pusieron avionetas para hacer esto fotografías. es grave, ¿eh? Sí. O sea, desde Tomás el año Azorín. 82 no hubiera habido más invernaderos. Claro, menos mal que aquí estamos la aldea Gala, como yo digo muchas veces, menos mal que estamos aquí los cafres totales y absolutos, y esto no puede ser, que nos prohíben, pues hacerlo. Y ahí tenía agricultores arriesgando su patrimonio, arriesgando sus multas, arriesgándose a sanciones, arriesgándose a tal. Eso, para Paco, construir. habría que explicarlo porque es un asunto que lo viví directamente porque allí viajábamos a Ejido y hablábamos con los que sancionaron a algunos agricultores. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno del Partido Socialista? El gobierno del Partido Socialista... Nos falta agua, no construyan. Teníamos un problema en Almería y era que se estaba profundizando ya en la cota 800 y el agua salía muy salinizada, no sé cuántos microsiemen tenía de salinidad, una barbaridad. Entonces, claro, no había agua y paralizaron la extracción de agua e hicieron un estudio de nuevos sondeos, etcétera, etcétera. Bien, no hay agua. ¿Qué es lo que más consume agua? Los invernaderos, la agricultura. Pues bueno, pues decisión del gobierno, en vez de facultar la llegada del agua a través de trasvases, a través de otros recursos, no vamos a hablar del plan hidrológico, del trasvase del Ebro y cosas de esas, pero bueno, otros recursos alternativos, pues prohibir la creación de invernaderos. Claro, pero estamos hablando... bueno, si esta tierra vive de esto, No, no es que vive, fundamentalmente, no es que que hemos vive. cambiado la legaña y el esparto Antonio, por los que invernaderos. no es que vivía, es que no había más opciones. Es que Quiero no había. decir, turísticamente no había opciones de desarrollo, por una sencilla razón. No hay agua. No había agua, tampoco dejaban construir hoteles, ni inversiones, ni urbanizaciones. Además, estábamos lejos. Además, había malas conexiones. Además, había malas infraestructuras. Solo teníamos una posibilidad que estaba desarrollándose ya en aquel momento, con un desarrollo muy importante. Pero espérate que termine. Es que, claro, la historia era solución. Vamos a aportar una solución técnica magnífica. Y entonces Tomás Azorín, que era el gobernador civil de la provincia de Almería, y era también secretario provincial del PSOE, pues puso en marcha una técnica militar. La técnica militar era la de proveer a una avioneta de una cámara fotográfica con unas cuadrículas que entonces superponían día por día. Hacían una cuadrícula y entonces sacaban la foto y ese negativo lo superponían con el del día siguiente. ¡Ay! Aquí hay una mancha blanca. A ver, coordenadas UTC. O sea, las coordenadas no sé qué. Bueno, estas son. Venga, pues vamos allí. Iban al agricultor, al que había hecho el invernadero, y lo empuraban. Le mandaba a la Guardia Civil. Esa era la solución para la carencia de agua en la provincia de Almería. perdóname que Prohibir los invernaderos esa suele y ser- poner una avioneta pero- para vigilar pero es que a ver esa quién suele construye. esa suele ser la técnica fácil que utilizan normalmente desde la izquierda para solucionar los problemas. Es decir, tenemos, lo estabais diciendo, la agricultura se estaba empezando a desarrollar con más fuerza, estaba cogiendo ritmo, pero no hay suficiente agua. Ya, Bien, claro. pues en vez de decir, bueno, a ver cómo lo solucionamos, a ver de dónde traemos agua, cómo Exacto. obtenemos agua, se podrá desalinizar, podríamos hacerse Pero tú puedes desalinizadora, prohibir- podríamos hacer no sé qué, podríamos, vale, no, pero ¿qué es lo más Pero fácil? tú puedes Pues no hagáis prohibir más la invernaderos. creación de invernaderos, ¿sabes? Momentáneamente, mientras que estás trabajando para buscar una solución. No, aquí no se buscaba solución. Aquí la única solución Claro, era coordenada UTM a la Guardia Civil, ¿sabes? Y se presentaba allí la Guardia Civil. Y otra cosa que quería apuntar es que yo también, como decía Paco, lo de las inversiones provinciales y tal, yo no soy muy partidario de provincializar las inversiones. Hay cosas que sí, porque son en un Ya. sitio concreto, pero a la hora de hacer balance hay que pensar que un gobierno debe pensar en todo, en este caso en toda Andalucía. Entonces, efectivamente, si ahora hace falta una mayor inversión en Almería, por ejemplo, en el tema de los vertederos, pues, oye, pues tendrá que venir aquí más inversión. Aquí tenemos ya un hospital materno-infantil, a lo mejor en otra provincia, en Huelva Claro. todavía creo que no tienen hospital materno-infantil. Bueno, pues entonces a lo mejor... Éramos los últimos de toda Andalucía. Había otra provincia, creo que era Huelva, que estaba como nosotros. No estoy seguro si era Huelva, pero probablemente. Bueno, pues a lo mejor allí ahora invierten más en sanidad porque tienen que construir un hospital.
Quiero decir que es que habrá cosas que sí, cosas que no. Es como cuando desde el gobierno central se hacen inversiones. Aquí una inversión altísima con el tema del AVE, que luego ya vimos que era cero, ¿no? Pero es que durante 40 años el caso de Almería fue el último siempre. Ese es el problema. Lo he repetido antes, el problema no es que un año Almería sea la última, si por población le puede tocar. El problema es que durante los 40 años fue la última siempre. Claro, si comparas con Jaén, si comparas con Huelva, pues oye, estamos para adelantar alguna vez, algún año para adelantarlo. Pero es lo que tú dices, Paco, es lo que tú dices. Siempre. Cualquier proyecto. Los 40 años anteriores también fuimos los últimos, ¿eh? Unas necesidades, una solicitud, cualquier proyecto que se pero haga. Quiero decir que es que el problema de Almería viene desde bastante atrás. Sí, es que es histórico. No quiero defender yo esos 40 años, pero fíjate, nada más que las inversiones en los pueblos de colonización supusieron que al final llegara gente que hayan sido el revulsivo para el crecimiento de la ciudad y dejar de estar con legaña. Pero la idea del loco que fuera que provocó la creación de esos famosos pueblos de colonización en la provincia de Almería. Pero te recuerdo ejemplos más recientes. Recuerdo a algún consejero anunciar a bombo y platillo como un sentimiento de riqueza la creación de una zona LIC. Que cada vez que las miro, que cada vez que las observo, que cada vez que me pongo a mirarlas con detenimiento por la carretera, cuando pasas por tal, sigo sin descubrir qué protección debe de tener eso y por qué. Bueno, pues eso no le era encuentro, famoso lo de los LIC, no le lugar de encuentro, interés comunitario. No le encuentro. Y dice, sobre todo a los de Almería, los cercanos a Almería, no me refiero en concreto sí. a otros que puedan tener más interés, sino estos cercanos a Almería, por la zona del Pite y tal. Entonces, digo, no puede ser. Entonces, claro, norte, sur, este, llegaron a bloquear la ciudad de Almería en su crecimiento. Por el norte, por eso digo yo siempre lo de la aldea Gala. Si es que éramos la aldea Gala de Aster y Obeli, éramos o hemos sido durante muchos años la aldea Gala de Aster y Obeli. Entonces, sigo diciendo, por terminar, la Junta, está bien que un año tenga unos presupuestos inferiores en Almería, y 10, pero 40. Claro. Pero 40. Hasta el punto, como dice Antonio, de que tantas críticas tenían ya en su desazón, porque era una gestión que lo hicieron global en vez de provincializado. ¿Sabes por qué? Porque su objetivo era político. Esas conversaciones que Antonio alude, a las que ha estado, era única y exclusivamente un objetivo político. Ellos basaban su acción de gobierno en rentabilizar al máximo el voto conseguido. Aquí no ganaban, aquí había unos votos mínimos, por cierto, unos votos mínimos que se mantienen, quiero decir, el PSOE no ha bajado de los 18-19.000 votos en la capital, nunca, ocurra lo que ocurra. Va bajando en la provincia, en el contexto no general. Sube de los 20, 22, 23, pero no baja de los 18, 19. Entonces, hagamos lo que hagamos aquí, 20.000 votos. Pues ya sí, está. pero eso es un error, porque la población va creciendo y si tú sigues manteniendo 20.000 votos y la población crece, el que antes tenía 20, el que va a tener 25, va a tener 30 y va a tener 35.000, ¿no? Yo recuerdo algo, eso, porque además estuve viendo los números hace ya bastantes años en El Ejido, por ejemplo, ¿no? Y pasaba una cosa similar, es decir, el PSOE en El Ejido tenía una cantidad de votos en muchos años, o sea, venía conservando la misma cantidad de votos elección tras elección durante muchos años. Claro, todos los nuevos, la nueva gente que se incorporaba a Elegido, que eran pues los autóctonos que tenían hijos y los que llegaban de fuera y ya podían votar allí, pues todo ese voto era voto que iba al Partido Popular. Entonces el Partido Popular siempre iba creciendo de votos y el Partido Socialista se mantenía en los suyos. Claro, cada vez tenía menos concejales. Tenían más herramientas. Claro. Los pueblos tenían un crecimiento menor, había menos renta. No había medios de comunicación alternativos, era solo Canal Sur. Ahora ya te metes en cualquier plataforma y ves noticias hasta de Al Qaeda, de Al Jazeera, perdona, de Al Qaeda no, de Al Jazeera en directo, si sabes árabe. Quiero decir que son otras connotaciones, pero lo tienen todo muy controlado. Sí, desde luego que sí. Y ojo, porque es que, claro, dicen, el crecimiento no acompasa a la votación, ¿no? O sea, que parece que por mucho que crezca demográficamente Almería capital, no la compasa el crecimiento también en votos del Partido Socialista. Es el efecto Joaquín Sabina. No sé si habéis visto últimamente las declaraciones de Joaquín Sabina. Yo es que era muy de izquierda.
He pero comprado, tengo ojos, he comprado tengo todos los oídos. discos, he comprado todos los discos desde las declaraciones de ayer. Dice- Hasta ahora no había comprado ninguno en mi vida, pero desde ayer lo he comprado. Espero escuchar a Pedro Almodóvar alguna vez y podré ver películas. Y No, podré ver mira, películas. yo para eso no No confías tú en Pedro Almodóvar, ¿no? En algo parecido. Lo de Almodóvar lo tengo totalmente desahuciado de mi filmoteca, pero en mi discografía siempre están presentes Miguel Ríos, Joaquín Sabina y compañía. Serrat, por supuesto. Eres un demócrata, No, es que una cosa no tiene No que ver quita con la la otra, otra. claro. O sea, había momentos en que me gustaba cómo jugaba al Barça, o sea, imagínate. Bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí como una anécdota. Bueno, Pero si es que no se puede ser tan imparcial, hay que tener un poco de todo y hay que repartir lo mismo en el tema que está hablando de los cantantes que nos gustan, que son todos setenteros, en el reparto de la política igual, y lo que estamos hablando que es del reparto de las concesiones a la ampliación de infraestructura de la ciudad. Da igual que sea para Huelva, para Sevilla, que para Cádiz, que para Almería. Entonces, porque Almería sea Almería, no sé si es que en la Junta de Andalucía hay algún interés en que Almería siempre quede atrás. No sé si es que la quieren como un reducto de parque natural absoluto, para que no venga mucha gente, para que no la empercudan, como sí, se suele decir. lo ha habido. ¿O es que, por qué todos los proyectos, todas las solicitudes de proyectos y de engrandecer a Almería, como el corredor del tren, como la arreglar el puerto, como las plataformas que se necesitan para la exportación de nuestras verduras, lo de las salinas, todo eso, ¿por qué retenerlo? ¿Por qué cuando se presenta el proyecto siempre hay un pero, un no se puede? Como dice Paco, no, es que no hay agua para los campos de golf, pues se hace desalinizada, pues se hace de la reciclada de los residuos, de las aguas residuales, pero ¿por qué no, eso no se puede? Pues porque falta tal, o esto no se te puede dar el permiso porque nos falta la autorización de no sé qué, o no tenéis los recursos hídricos suficientes. ¿Pero Yo por qué? tengo clara la respuesta, porque genera riqueza, y si se genera riqueza, no votan PSOE. Pero yo me pregunto, y os pregunto Cuanto vosotros, más pipa hay en una provincia, ¿por qué no puede? no vota izquierda. Pero Paco, Hombre, el ¿por qué voto Almería? cautivo. Pero ¿por qué Almería no es interesante con el potencial tan grande que tiene? Es que tenemos nieve, desierto, tenemos es en la despensa en verdura más grande de Europa. ¿Y por qué no interesa? Hay varias ¿Tú me razones. puedes explicar a mí por qué no interesa? Yo tengo claro, ha habido pero varias si Almería razones. yo creo que es el corazón de Andalucía. La primera, los líderes políticos que hemos tenido representando al partido de gobierno de turno en Sevilla, que han sido personas que se han doblado prácticamente a mantenerse en el puesto, en el cargo, los pocos que hemos tenido a lo largo de los años, sin luchar o presionar para llegar. En aquellos tiempos de la dictadura siempre recuerdas en una provincia ese tipo que de alguna manera convencía al dictador para llevar alguna inversión de peso a la provincia. El parador de turno que hacía que la provincia resurgiera turísticamente, o la inversión en pantano, o la inversión en carretera, tal. Siempre está vinculada esa inversión a un nombre en cada provincia. Cosas de las dictaduras, como son normales, ¿no? Ese personaje bien situado en el régimen dictatorial de aquel entonces, que en cada provincia española convencía como fuera a los que mandaban para que trajeran la inversión de turno. Alguna vez hasta se echa de menos que alguien tuviera ese peso Ese lobby. Ese lobby, claro. Ese lobby. Oye, del PSOE. Siempre me ha extrañado mucho, y esto sería digno de estudio, hombre, supongo que en algunos tratados de historia, ¿quién sería esa persona influyente que colocara el parador nacional de... Mojácar? No, de Mojácar no. En Mojácar, que hay para hacer un parador nacional. ¿Qué sitio edificio? entre la provincia de No, Almería y la provincia de Murcia, qué sitio espectacular hay para colocar un parador nacional? ¿Entre Almería y Murcia? Tú estás hablando de qué sitio hay entre Lorca, Almería y el Murcia. castillo de Lorca. Bueno, No, ya es parador. no. Ya es parador. No, hay otro, antes, en la misma frontera. Hay uno en San Juan de los Terreros, podría haber uno perfectamente. No, Tampoco. en San Juan de los Terreros no tiene que ser, has dicho en la misma frontera. Pues tiene que ser antes de Lorca, en Puerto Lumbrera. En Puerto Lumbrera. Sí. O sea, ¿a qué Lumbrera se le ocurre colocar un parador nacional en vale, Puerto no he Lumbrera? entendido la pregunta. Sí, sí. Nosotros tenemos nuestros Mojacas que era normal. El de Puerto Lumbrera nunca lo he entendido. Pero que lo vamos a leer, que el Google está aquí. Sí, sí, Que esto sería alguien habría que del ver régimen quién fue. que convenció al que sea de le llevaría 3 pollos, 2 gallinas, 2 cabras, 2 kilos de naranja, 1 kilo de tomate y las cosas que había entonces, y le daría esa historia. Pero vamos a ponernos. Ya. Bueno, en fin.
Nos vamos a ir a publicidad y enseguida hablamos de las salinas de Cabo de Gata, porque en la última, bueno, siempre hay que decir, la penúltima ocurrencia es que la Junta de Andalucía compre, para solucionar el problema, es que, claro, ¿el problema cuál es? Que las salinas se han desecado. ¿Por qué? Porque ha habido un problema técnico, y es que hay una obstrucción en la tubería que lleva agua del mar a las salinas. Y entonces, pues bueno, por algún efecto de arrastre se obstruye la tubería y se han secado las salinas. Claro, los flamencos se han ido y todo esto parece que es un problema irresoluble, porque es que parece mentira que a estas alturas no se pueda arreglar en cuestión de días una obstrucción de una tubería, que tampoco estamos hablando de una tubería de 30 kilómetros de recorrido, son pocos metros la distancia que hay hasta el mar. Bueno, pues en definitiva, solución que propone el Partido Socialista, la vamos a explicar ahora, en unos instantes, después de la publicidad. Enseguida volvemos.